Javier Mejía Cubillos, investigador postdoctoral, Ciencias Políticas, Universidad de Stanford. Ha sido asociado postdoctoral de la Universidad de Nueva York. Ha sido también postdoctoral de la Universidad de Abu Dhabi. Ha sido académico invitado de la Universidad de Burdeos. Antes tuvo PhD, Universidad de los Andes. Antes tuvo maestría, Universidad de los Andes. Licenciatura, Universidad de Antioquia. Y es un historiador. Además de todo esto que hemos mencionado, pues es un hombre que ha estudiado muchísimo el origen del empresariado antioqueño. Nos atiende a esta hora. Entonces le digo, ¿doctor o postdoctor? No le cabe más títulos, dígale como quiera, mejor dicho. No le puedo decir, es Javier, ¿no? No. Doctor, postdoctor Mejía Cubillos, buenos días. Buenos días, muy contento de estar con ustedes y por favor díganme Javier. No, eso sí no se ha igualado, Julio, no le va a decir así. De Lorecita Villegas. He estudiado 40 años de doctorados. Doctor Javier, desde la última vez que hablamos de este tema han pasado cosas. Hubo una asamblea extraordinaria de uno de los socios pidiendo una auditoría porque observó 3 contratos que no habían sido reportados y pidió una auditoría adicional a la que tenía ya con Ernst & Young. Luego de eso, vino entonces una decisión de la superintendencia de investigar al grupo empresarial antioqueño si funcionaba, para establecer si funcionaba o no funcionaba como grupo. Y ahí entonces vino una respuesta del presidente de Sura. En esa respuesta, él dice que no conoce la investigación, pero le aclara a sus empleados que eso no es así, que el grupo funciona con miembros de los otros grupos, pero que tiene su autonomía, en fin. Esa carta para algunos fue, al contrario, la confirmación de que para proteger una oferta hostil, sí funcionan como grupo, pero eso lo determinará la superintendencia. Como si fuera poco, vino una columna de Germán Vargas Lleras violenta, diciendo lo mismo, que funcionan como grupo y que el valor del grupo se ha deteriorado, y da unos argumentos y hace unas acusaciones gravísimas. Y como si fuera poco, respondió Argos, en donde Argos dice más o menos lo mismo que dijo el doctor Pérez, que ellos no funcionan como grupo, pero le responden a Germán Vargas sobre los números del valor de Argos. Y la noche que llega, doctor Mejía, ¿cómo la ve? Pues es una situación complicada. Yo creo que buena parte del problema es que la élite antioqueña llevaba muchos años acostumbrada a manejar estas empresas de forma, digamos, muy casual, y todo el mundo aceptaba un poco que ellos tenían un control efectivo sobre estos grupos, y lo que ha pasado desde la primera OPA de la familia Gilinski es que se ha cuestionado eso, y entonces eso ha llevado como un escrutinio más detallado de exactamente cómo es que se manejan estas empresas. En el mensaje interno que le envió Gonzalo Pérez a sus empleados, el presidente de Sura a sus empleados, pues manifiesta que esta figura, por supuesto, no es ilegal, por supuesto, no es irregular, y es un mecanismo de defensa frente a tomas hostiles que reviste total legalidad, y que también lo que busca pues es tener algún tipo de control frente a terceros que quieran acceder precisamente al control de la empresa. ¿Qué tan ortodoxo es este sistema en el mundo de los negocios y en el mundo de las sociedades? Es cierto que es medianamente atípico. Lo más parecido que existe es una figura que fue muy popular en la segunda parte del siglo XX en el mundo corporativo japonés, que se llama un keiretsu, y es esta idea de que
hay propiedad cruzada entre las compañías en unas cantidades muy grandes. Entonces no es extraño que las compañías tengan una fracción como grande de otras compañías, digamos, eso es normal, digamos, en el mundo corporativo es normal que las empresas sean dueñas de otras empresas. Lo que es relativamente raro aquí, y esta es la parte que se parece al Keiretsu, es que se circulan, bueno, lo que eventualmente se conoció como el enroque antioqueño, y es una es dueña de la otra, o tiene una fracción grande de la otra, que ya otra de la otra, y esta tercera, y esto garantiza un poco como el control conjunto efectivo, aunque no hacen parte de un gran conglomerado formal. Y es justamente como en la sutileza de ese arreglo donde como todas estas pues como discusiones sobre control legal es donde surgen. Entonces, como para dar una respuesta un poco más precisa, no es pues no es como el único caso en el mundo, pero es algo relativamente atípico, al menos como la sociedad hipercohesionada. Sí, doctor, esto es atípico y ya, pues bien Lucas lo decía, las dos empresas Argos y Sura que se han pronunciado al respecto, pues han dicho que no es ilegal. ¿Qué tendría que tener las supersociedades? ¿Qué elementos, qué documentos podrían llevarla a determinar que efectivamente se declare un control conjunto a través de ese manejo de enroque que han estado haciendo durante tantos años estas empresas del GEA? Pues en sentido estricto, y bueno, aquí tengo que aclarar que yo no soy un experto en derecho corporativo, yo soy un economista, pero creo que la gran cuestión legal es cómo, a pesar de no tener un control absoluto, digamos, sobre el 50 o más por ciento de la propiedad, estas corporaciones han sido capaces de tomar decisiones sin considerar a otros accionistas. Entonces eso puede ser a través de, no exactamente como el control directo de Grupo Nutresa o Sura o Argos, sino de otras filiales y otras prácticas, y es ahí donde seguramente la investigación se va a concentrar. Ahora, yo quisiera que usted nos ayudara tal vez a entender algo del comunicado emitido durante el fin de semana por parte de Sura, y es el punto en el que señala que cada uno de estos grupos trabaja en sectores distintos. Entonces, Argos en el sector de la construcción, Sura en el sector del aseguramiento, Nutresa en el sector alimentario. ¿Eso marca algún elemento que le permita a ellos decir, no, esto es imposible que nosotros hagamos parte de un mismo grupo o estemos conglomerados porque trabajamos en sectores distintos de la economía? No, eso realmente es completamente irrelevante como en la discusión legal sobre si ellos tienen o no control de estas compañías. Sin embargo, lo que creo que intentan hacer con eso es sentar el tono de la narrativa de que son empresas independientes. Entonces, creo que digamos, la cuestión clave que ellos quieren tratar de evitar es la noción de que existe un grupo de personas, un conglomerado implícito que se reúne a tomar decisiones como estratégicas conjuntas. Entonces lo que yo siento que ellos están tratando de decir es, no, nosotros lo que somos 3 empresas distintas y entonces hacemos chocolate y otra maneja servicios financieros, y creo que esa es un poco la línea como argumentativa que quieren describir, pero yo creo que eso es irrelevante a la hora de pues de argumentar si tienen o no control sobre las distintas compañías de forma conjunta, pues. También es irrelevante el hecho de que venga el mecanismo que se analiza desde 1970, como lo dice alguno de los voceros del grupo empresarial. No, a ver, lo que yo creo que ellos, y ahí es donde la cosa empieza a ponerse sutil, lo que yo creo que ellos tratan de señalar es, miren, nosotros no tenemos control completo de estas compañías, lo que tenemos es una figura que evita que otros tengan control sobre ella, ¿no? Entonces lo que ellos tratan de argumentar es que a través de esta propiedad cruzada lo que han hecho es fragmentar suficiente la propiedad de la compañía,
evitando que otros sí lleguen a controlarla. Eso, de nuevo, es porque por donde empiezo a decir que es sutil es porque qué tan diferente quiere decir a tener control. Es decir, si uno evita que otros controlen digamos, este conglomerado potencial, qué tan distinto es eso de ser un conglomerado como oficial. Ahora, ¿hasta dónde el hecho de que en algunos momentos históricos, digamos, de este grupo empresarial antioqueño, otrora conocido como Sindicato Antioqueño, se haya considerado o se haya señalado que había una persona que lo lideraba, y aquí pues tengo que hacer referencia directa a Nicanor Restrepo, no empieza a dar luces sobre un hecho de que sí estuvieron organizados y que de una u otra manera había un grupo que se reunía y coordinaba entre las distintas compañías u organizaciones pues el trabajo de las mismas? Sí, es que, en términos prácticos, yo creo que nadie nunca ha cuestionado que realmente haya habido coordinación como en estas compañías. Lo que parece ser es que ni a la opinión pública ni a los entes reguladores eso parecía preocuparles mucho, hasta que empezó pues esta disputa por la propiedad y control de estas compañías, ¿no? Parte de esto tiene que ver con que digamos como que toda la atención al gobierno corporativo es algo que ha estado evolucionando en Colombia, entonces, y esto tiene que ver con el hecho de que Colombia ha tenido un mercado de capitales muy chiquito, pero entonces por muchos años, en los 70s, pues las preocupaciones por gobierno corporativo eran menores en Colombia. Esas cosas han ido aumentando, la regulación existe, pero al parecer como el seguimiento como efectivo de esas regulaciones ha estado algo rezagado a las leyes, y lo que siento ahora es que hay personas que tienen intereses en decir, oiga, esto lo tenemos que revisar y queremos que esto pues queremos examinar si esto se apega o no exactamente a la ley, pero de nuevo, sí, yo creo que todo el mundo desde que se hizo San Roque en los 70s era consciente que lo que había detrás era un grupo de antioqueños que tomaba la decisión de hacia dónde iban estas empresas. Pero, doctor Mejía, usted acaba de señalar que pues parte de la razón de ser de ese enroque es para evitar que otros tomen control de las compañías, pero en el caso de compañías como estas que cotizan en bolsa, ¿no es la compra y venta de acciones la que debe definir si alguien tiene control de la empresa o no? Sí, efectivamente, y pues estas empresas de hecho han hecho parte del mercado público accionario desde hace tiempo, pero la lógica entonces del enroque era evitar que llegaran accionistas grandes que puedan tomar decisiones que no puede escribir de control sobre la compañía, es decir, de decir hacia dónde debía ir la compañía. Entonces, lo que pasó y las sopas, digamos, la razón de ser de las sopas es que implican una serie de acuerdos que van más allá de lo que se transa normalmente en bolsa, ¿no? Entonces el flotante, digamos, estas acciones, estas empresas tenían acciones que estaban circulando en el mercado, pero la regulación misma impide que hayan movimientos gigantes si no hay como un proceso de supervisión detrás, ¿no? Entonces, nadie en principio debe poder comprar más del 5% de la propiedad de una compañía en Colombia sin la aprobación de la superfinanciera a través de una OPA, ¿no? Entonces, las OPAs son como eso. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que aunque hay un mercado que está transando acciones todos los días, las operaciones grandes son operaciones mucho más centralizadas y reguladas, y parte de lo que pasaba es que, digamos, esta configuración de propiedad cruzada mantenía todo bajo control hasta que hubo esta apuesta decidida a competir, digamos, ese manejo.
Sí, sin duda es un tema complejísimo y con muchas aristas, pero yo quisiera, no sé si reducirlo demasiado, pero le quisiera preguntar, ¿eso no es válido esto como un mecanismo de defensa para una toma usted? Pues depende de cuáles sean los criterios que uno tenga para definir como la validez de esto. O sea, por un lado, en principio, es posible que sea válido, digamos, legalmente, y yo siento que en general el enroque desde un principio lo era así. Y si uno no está pensando como en argumentos legales, sino en argumentos más bien como de carácter moral o de como en una naturaleza que tanto está uno protegiendo y siendo como correcto con accionistas más pequeños, pues ya empieza uno a tener dilemas ahí, ¿no? Y ese es un poco como el argumento que la familia Gilinski trata de señalar cuando dice que este grupo de personas que ha liderado el manejo de estas compañías ha tenido poco interés por maximizar, digamos, la rentabilidad de los accionistas pequeños y más bien por generar beneficios a otra gente de otra forma, ¿no? Y ahí es donde vienen otro tipo de argumentos, como que algunos de estos grandes accionistas son gente que provee insumos a estas compañías, y entonces si esto es la gente controlando estos grupos, lo que ellos quieren posiblemente es aumentar las utilidades de esos proveedores y no la de los accionistas de las empresas. Y entonces ahí es donde empiezan como los dilemas de esto, qué tan válido es. Profesor Javier Mejía Cubillos, en la Universidad de Stanford, muchas gracias por estar con nosotros en la W. Gracias a ustedes.